Creo que todos podemos estar de acuerdo en que muchas veces el hombre vive con una expectativa común y a veces, aunque no la confesamos con palabras, está en nuestra mente y es lo que esperamos. Y esta expectativa es que pensamos que cuando caminamos en obediencia a Dios, lo que normalmente debería suceder es que las cosas que nos suceden, lo que está a nuestro alrededor, debería comenzar a mejorar. Pensamos que si estamos en la voluntad de Dios, si estamos en el camino de Dios, nuestro camino entonces debería comenzar a aclararse. Pensamos que cuando caminamos con fe o en fe, deberíamos entonces nosotros empezar a ver resultados visibles, tangibles, inmediatos y favorables. Somos indiscutiblemente como seres humanos muy buenos a la hora de hacer trueques. Muchas veces pensamos que nuestra relación con Dios y que Dios obra por medio de trueques. Si haces esto, entonces yo te voy a dar esto. Y mis hermanos, la historia que tenemos por delante hoy sirve para echar por tierra este pensamiento, digamos, prácticamente egoísta que muchas veces como seres humanos y como creyentes incluso podemos tener. Este pasaje de esta mañana nos obliga a repensar si esto es verdaderamente así. La realidad que vamos a estar leyendo y viendo esta mañana nos da otro matiz acerca de lo que puede suceder aun cuando nosotros caminemos en obediencia, en santidad, en fe, sirviendo y honrando a nuestro Señor. ¿Qué vamos a encontrar en el pasaje de esta mañana? Bueno, vamos a encontrar en el pasaje de esta mañana a un Moisés que finalmente obedece a Dios después de quejas, excusas y todo lo demás. Ahora está camino a donde Dios lo ha llamado. Ahora va y se presenta ante el pueblo. Ahora supuestamente todo está bien, todo está marchando, todo está caminando, como decimos los cubanos. Pero sin embargo, vamos a ver qué es lo que sucede. Así que hermanos, vamos a estar leyendo Éxodo capítulo 4, verso 18 en adelante, hasta el capítulo 6, verso 1. Hechos capítulo 4, verso 18, hasta Éxodo capítulo 6, verso 1. Y si usted está conmigo allí, puede ponerse en pie, vamos a leer la escritura. Éxodo capítulo 4, verso 18, hasta el capítulo 6, verso 1. Dice la palabra del Señor allí: Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo: te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Ve en paz, le contestó Jetro. Y el Señor dijo a Moisés en Madián: ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Moisés tomó también la vara de Dios en su mano. Y el Señor dijo a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás a Faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho: deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero te has negado a dejarlo ir. Por tanto, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Pero Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y le dijo: ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces Dios lo dejó, pues ella había dicho: eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y el Señor dijo a Aarón: ve al encuentro de Moisés en el desierto. Él fue y le salió al encuentro en el monte de Dios y lo besó.
Moisés contó a Aarón todas las palabras del Señor con las cuales le enviaba y todas las señales que le había mandado hacer. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los israelitas. Aarón les habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo. El pueblo creyó y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron ellos. Déjenos ir, le rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué apartan al pueblo de sus trabajos? Vuelvan a sus labores. Miren, añadió Faraón, el pueblo de la tierra es mucho ahora, ¿y ustedes quieren que ellos cesen sus labores? Aquel mismo día, Faraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes y les dijo: ya no darán, como antes, paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja por sí mismos, pero exigirán de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No la disminuyan en lo más mínimo, porque son perezosos. Por eso claman y dicen: déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Recárguese el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Salieron pues los capataces del pueblo y sus jefes y hablaron al pueblo y dijeron: así dice Faraón, no les daré paja, vayan ustedes mismos y recojan paja donde la hallen, pero su tarea no será disminuida en lo más mínimo. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Los capataces los apremiaban diciendo: acaben sus tareas, su tarea diaria como cuando tenían paja. Y azotaban a los jefes de los israelitas que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciéndoles: ¿por qué no han terminado ni ayer ni hoy la cantidad de ladrillos requerida como antes? Entonces los jefes de los israelitas fueron y clamaron a Faraón y dijeron: ¿por qué trata usted así a sus siervos? No se da paja a sus siervos, sin embargo, siguen diciéndonos: hagan ladrillos, y además sus siervos son azotados. Pero la culpa es de su pueblo. Pero él contestó: son perezosos, muy perezosos. Por eso dicen: déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Ahora pues, vayan y trabajen, pero no se les dará paja. Sin embargo, deben entregar la misma cantidad de ladrillos. Los jefes de los israelitas se dieron cuenta de que estaban en dificultades cuando les dijeron: no deben disminuir su cantidad diaria de ladrillos. Al salir de la presencia de Faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando, y les dijeron: mire el Señor sobre ustedes y los juzgue, porque nos han hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió al Señor y dijo: oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. El Señor respondió a Moisés: ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Padre, te rogamos, como cantábamos ahora, que tú puedas hablar a tu pueblo por medio de tu palabra en esta mañana. Que tú nos edifiques, Señor. Que tú, Señor, nos humilles ante tu presencia y ante tu verdad. Que tú nos hagas, oh Dios, actos. Prepares nuestro corazón y nuestra mente para recibirla y, Señor, también que por medio de tu Espíritu Santo nos ayudes a vivirla, Dios. Gracias por la enseñanza de tu palabra, gracias por hablar a nosotros, gracias por tener tu palabra. Que podamos nosotros como tu pueblo honrarla verdaderamente, honrarte a ti verdaderamente, obedeciéndote
oh Señor, y viviéndola. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si hay una verdad que queremos ver en este pasaje, yo sé que es una verdad que a nosotros muchas veces también nos cuesta experimentar, es esta: Dios cumple su propósito aun cuando todo parece empeorar. Dios cumple su propósito aun cuando todo parece empeorar. En primer lugar, vamos a estar viendo los versículos del 18 al 31, es decir, todo lo que nos resta del capítulo 4, donde veremos cómo Moisés va a los suyos con la promesa de redención. Moisés regresa a Egipto, ya no como un fugitivo, como salió de allí, sino ahora como un enviado de Dios. Dios le dice en el versículo 19, ya murieron, ya han muerto todos los que buscaban tu vida. Y si usted recuerda, en Éxodo capítulo 2, Moisés tuvo que huir, tuvo que salir de la tierra de Egipto atemorizado porque lo que había pasado con relación al egipcio ya estaba siendo, ya se estaba diseminando por todo el pueblo. Ya las personas estaban conociendo que él había tomado la vida de este egipcio y eso podía llevarle a perder su propia vida. Moisés era un hombre condenado, tenía un pasado en Egipto que podía, sin lugar a dudas, traerle problemas, pero Dios no solamente en estos años en Madián se había encargado de tratar con la vida de Moisés, sino también Dios se había encargado de preparar el momento en que Moisés iba a regresar para cumplir su misión en Egipto. En el verso 20, Moisés sale con su familia, él monta a su familia allí en su transporte para salir a Egipto, y en la frase final que tenemos en el versículo 20 es una frase que es como si Moisés quisiera decirla y que pasara desapercibida, pero qué interesante es que Moisés dice que él tomó a su familia, las puso allí sobre los asnos, salió y dice al final del versículo 20 lo siguiente: Moisés tomó también la vara de Dios en su mano. Esta vara, mis hermanos, que era un instrumento común usado por Moisés como pastor de las ovejas de su suegro, ya no es la vara de Moisés. Ahora Moisés dice que esta vara es la vara de Dios, un instrumento sin ningún tipo de importancia. Ahora es tomado por Moisés, no solamente dándole un nombre que tiene un significado tremendo, sino que es el instrumento, es la vara que Dios iba a usar por medio de Moisés para traer señales, para traer juicio, para abrir el mar y para traer provisión en el desierto. Todo eso Dios lo va a hacer usando este instrumento común que Moisés trae consigo para su viaje. Qué interesante es que él mencione esto y le dé este nombre a esta vara. Allí podemos, mis hermanos, aprender sin lugar a dudas, y es importante, que Dios puede usar lo más común, lo más insignificante para cumplir sus propósitos más sublimes. Una vara, un pedazo de palo, literalmente, Dios lo iba a usar para mostrar su poder. Dios lo iba a usar como instrumento de provisión, de juicio, de señales. Y esto es algo increíble. Asimismo, mis hermanos, Dios usa hoy a nosotros, hombres imperfectos, hombres incapaces, para un propósito sumamente sublime: predicar y mostrar a Cristo y su evangelio a este mundo perdido. Pablo dice en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro, hablando del evangelio, este tesoro en vasos de barro. ¿Y quiénes son los vasos de barro? Nosotros. Dice Pablo, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, Dios nos usa no por lo impresionante que nosotros seamos,
porque no tenemos nada de impresionante, sino por lo impresionante que Él es, por lo impresionante que es su poder, que actúa ahora en nosotros. Como instrumentos débiles, Dios nos ha dado una utilidad maravillosa. Usted y yo estamos reconociendo eso. Usted está diciendo, a pesar de mí, a pesar de que no soy nada, voy a servir a Dios porque Él me ha llamado y Él me quiere usar para sus propósitos. ¿Usted entiende eso? ¿Usted reconoce eso? Que a pesar de nosotros mismos, a pesar de todo lo insuficiente e incapaces que nosotros somos, Dios nos ha llamado y nos ha hecho útiles para el ministerio del Evangelio. Gloria a Dios por eso, hermanos. Y que podamos también nosotros reconocerlo y dejarnos usar por el Señor. Antes de que Moisés llegue a su misión, Dios le dice algo que va a definir todo lo que sigue. En el verso 21 dice, Dios le dice a Moisés, yo endureceré el corazón de Faraón. Hermanos, detengámonos aquí un momento porque esto puede cambiar completamente la forma en que nosotros leemos el pasaje. Dios no está diciéndole a Moisés, tal vez el faraón no te escuche, tal vez él se resista. Vamos a ver cómo él toma la noticia. Dios le dice categóricamente a Moisés, yo voy a endurecer el corazón de un modo que él va a escuchar lo que tú le vas a decir. Y el mensaje, mis hermanos, que Dios envía a Faraón por medio de Moisés es un mensaje sumamente fuerte. Recuerden que él le dice, como tú no lo vas a dejar a salir a mi hijo, yo voy a matar al tuyo. Ese es el mensaje que Dios le da a Moisés y lo vamos a ver ahora. Aún así, el corazón de Faraón se cerrará y no dejará ir al pueblo. Mis hermanos, esto no significa que lo que vamos a estar viendo en adelante es una desviación del plan de Dios, sino que Dios va a usar esto como parte de su plan. Dios no está esperando a ver la reacción de Faraón para ver qué va a hacer. Dios sabe cómo Faraón va a reaccionar y Dios, como alguien que gobierna la historia, sabe lo que va a suceder. Ahora, hay una pregunta que yo sé que normalmente uno se hace esta pregunta cuando llegamos a este pasaje. Es un pasaje que puede llevarnos a preguntarnos, ¿Dios endurece a Faraón o Faraón ya está endurecido? Usted puede preguntarse eso. Bueno, yo creo que la respuesta es ambas cosas. Y yo creo que voy a explicar un poquito esto, porque yo creo que esta es una pregunta válida y una pregunta que muchas veces nos hemos hecho y que puede ser mal interpretada. Muchas veces, si nosotros no sabemos responder a esta pregunta, podemos pensar que Dios ha usado a Faraón, un hombre bonachón, ha tomado su corazón, lo ha vuelto un corazón malo para que su pueblo no salga y entonces él obrar de una manera enjuiciar a Faraón y a Egipto. Pero esa no es la realidad. Anteriormente en la palabra ya habíamos visto que el corazón de Faraón era un corazón duro. Cuando nosotros leemos este pasaje, el verbo que se usa para la palabra que nosotros tenemos en español como endurecer, es un verbo un poco raro que no nos deja claro de quién es la acción de endurecer. Pero hay algo muy, muy interesante y los hermanos de Proyecto Biblia lo explican de una manera tremenda y ellos usan todas las veces que se menciona este endurecimiento del corazón de Faraón en el resto del libro para explicar qué es lo que está sucediendo realmente con Faraón. Ellos ven, por ejemplo, cómo funciona esto en las 10 plagas y ellos toman allí cómo en cada una de estas plagas se ve la respuesta de Faraón. Por ejemplo, en la plaga de la sangre, la primera plaga, dice la Escritura que el corazón de Faraón se endureció.
En la segunda plaga, en la plaga de las ranas, dice también la Escritura que el faraón endureció su propio corazón. En la tercera plaga, la plaga de los piojos, dice que el corazón de faraón se endureció. Miren qué interesante. En la cuarta plaga, también dice que el faraón endureció su propio corazón. En la plaga de la muerte del ganado, dice la Escritura que el corazón de faraón se endureció. Ahora, en la plaga de las úlceras, que es la sexta plaga, dice que el Señor endureció el corazón del faraón. En la séptima plaga, la plaga del granizo, dice que el faraón endureció su propio corazón. En la plaga de las langostas, Dios anuncia que Él ha endurecido el corazón del faraón. En la plaga de tinieblas, dice que Dios endureció el corazón del faraón. Y en la última plaga, en la muerte de los primogénitos, dice que Dios endureció el corazón del faraón. Entonces, en el resumen de estas plagas, vemos tanto una cosa como la otra. Es interesante que en estas 10 plagas se menciona más veces que el faraón endureció su propio corazón que Dios endureciendo el corazón de faraón. Aún cuando el verbo que se usa es el mismo verbo que se está usando aquí en este pasaje, que es un verbo que no da la idea de quién es el sujeto que endurece, nosotros podemos ver, y dicen los hermanos que han estudiado el griego, que da a entender que Faraón es quien ha endurecido su corazón. No implica que Dios endureció el corazón de Faraón, sino todo lo contrario. Entonces, hermanos, ¿por qué se usa esta técnica de ideas, de idas y venidas para describir este endurecimiento del corazón de Faraón? Bueno, esta es una brillante manera de describir, de diagnosticar la condición del corazón humana en esta historia. Dios llama a Faraón ¿para qué? Para que se humille, para que le reconozca. Y la manera que Faraón tiene de reconocer a Dios es escuchar el mensaje que viene de parte de Moisés y Aarón y sencillamente dejar ir a su pueblo. Reconocer que Dios es el Dios de Israel y soltar a su pueblo. Sencillamente, Dios da a Faraón oportunidades para que se arrepiente y se humille. Sin embargo, Faraón endurece su corazón. Hermanos, Dios no crea el mal en el corazón de Faraón. Dios entrega a Faraón en la dureza de su corazón. Hay un pasaje en la Escritura que habla de eso de una manera espectacular. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 lo dice. El corazón del hombre es malo, no quiere volverse a Dios, está sujeto en sus rebeliones y es por eso que Dios los entrega. ¿A qué Dios los entrega? A que continúen viviendo de esa manera. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y así Dios toma el corazón malo de Faraón y lo usa para cumplir sus propósitos. Eso es lo maravilloso de Dios. Dios no tiene obstáculos que detengan o que paren sus propósitos, sino que Él vence esos obstáculos, que Él usa esos obstáculos y los va a usar para responder a la pregunta que va a moverse en todo el libro de Éxodo. Dios va a usar el endurecimiento del corazón de Faraón para que el Faraón, para que Egipto y para que Israel conozcan que Él es Jehová. Esa es la realidad de este endurecimiento. En los versos 22 y 23, Dios da un mensaje a compartir con Faraón, como les decía ahorita. En primer lugar, Moisés recibe de parte del Señor este mensaje
este mensaje dice, y Dios está identificando a Israel como su hijo. Hay una conexión paternal entre Dios, el Dios que los está llamando a salir, y el pueblo. Dios se identifica con ellos como este padre que ama a su hijo y que quiere sacarlo de la esclavitud. Él pide o él ordena a Faraón que deje ir a su hijo. Hermanos, él también en este pasaje habla de juicio. Él le dice a Faraón que como se ha negado a dejar ir a su hijo, él matará también a su hijo, a su primogénito. Hay una implicación de justicia retributiva en este pasaje. Así como Egipto y como Faraón ha tratado al hijo de Dios, en este caso Israel, Dios va a tratar también al hijo primogénito de Faraón. Pero también en este pasaje, mis hermanos, es un recordatorio precioso del Evangelio. Faraón es un tipo malo, ¿verdad? Faraón ha menospreciado a Israel, quien se presenta ahora como hijo de Dios. Pero hermanos, este pasaje también nos lleva a pensar que aún nosotros mismos, como Faraón lo hizo en su tiempo, vivíamos despreciando al Hijo de Dios. No a Israel, sino ahora al verdadero Israel, a Jesús. Nosotros vivíamos en otro tiempo despreciándolo. Rechazábamos a Dios abiertamente. Sin embargo, Él, no retributivamente, sino lleno de gracia y de amor, a pesar de nosotros mismos, nos salvó. Él retribuyó la acción no hacia nosotros mismos, sino hacia su propio Hijo. Él tomó a su verdadero hijo, lo puso en la cruz para pagar por nuestra maldad y por nuestro desprecio. Queridos hermanos, queridos amigos que hoy puedes estar visitándonos hoy, aquí está la realidad de la historia. En Cristo, Dios ha cargado nuestra rebelión, nuestro corazón duro. Él, por su gran amor con que nos amó, como dice la palabra de Dios, tomó a su verdadero hijo y lo llevó a la cruz a morir por nosotros. Por medio de ese sacrificio es que nosotros hoy somos absueltos. Dios nos ha liberado de nuestra culpa, Él nos ha liberado del juicio, pero también el hombre que persista en rechazar a Dios tendrá que saber que su destino es el juicio implacable de Dios. No habrá absolución, no habrá perdón, solamente el perdón viene por medio de Cristo. Por medio de aquel que en otro tiempo nosotros despreciábamos, pero que Dios ha traído y ha abierto nuestros ojos para que ahora en este tiempo le amemos. Reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos que nuestro corazón es malo, como el de Faraón. Vayamos a Dios arrepentidos, vayamos creyendo que en Cristo y solamente en Cristo Él puede pagar nuestra culpa. Recuerdo ahora un himno tan antiguo, escrito en el año 1899, que dice: ¿quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. Entonces, hermanos, Dios nos llama a ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Hermanos, los versos del 24 al 26 son, pudiéramos decir, un paréntesis raro en la historia del regreso de Moisés a Egipto. Sin lugar a dudas es uno de los pasajes más curiosos del Antiguo Testamento y probablemente de toda la Biblia. Y yo creo que es un pasaje raro, por decirlo así, me gusta identificarlo así. Parte de este pasaje no tenemos explicación a estos detalles,
que están sucediendo. Moisés sale, él llega, dice que está en una posada en el camino. Dice que el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Y usted está leyendo la historia y usted dice, ¿y esto qué cosa es? ¿Verdad? Como decimos en buen cubano, ¿y a qué viene esto ahora? Dios ha enviado a Moisés a cumplir una misión en Egipto y ahora nos encontramos de buenas a primeras a Dios queriendo matar a Moisés. Dice la historia que su esposa, Séfora, tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés. Hermanos, ¿por qué Dios quiso matar a Moisés? Bueno, la respuesta corta y la que podemos dar y la que tenemos en el pasaje está en la acción de su esposa. Su esposa literalmente circuncidó al hijo de Moisés en el camino. Básicamente, y aquí hay algo importante, Moisés había descuidado la circuncisión de su hijo. Mis hermanos, y esto no es un detalle menor en el pasaje. Y esto no es un detalle menor en el libro. Y esto no es un detalle menor en el pacto. Moisés ha descuidado el pacto. Y miren aquí la ironía. Moisés va a anunciar a un pueblo que Dios es fiel cumpliendo su pacto. Sin embargo, Moisés ha descuidado él mismo en su familia el pacto. Pero hay algo más profundo, hermanos. Génesis 17:14 nos dice: todo varón incircunciso que no sea circuncidado en la carne de su prepucio será excluido de su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Y la frase de Génesis 17:14 cuando dice será excluido de su pueblo, eso implica muerte. Aquel que no guarde el pacto, y ahora está hablando de la señal del pacto, específicamente de la circuncisión, Dios dice que debe morir. Y ahí está la respuesta por qué Dios se presentó a matar a Moisés. Porque sencillamente él ha descuidado el pacto. Él no ha tenido el pacto como algo valioso. Y lo que lo rescata de este suceso es la acción de su esposa, que no vamos a entrar en detalles ahora, pero que muchos dicen que fue una acción no consciente, no gustosa, sino que las palabras que están al final es precisamente un reproche a Moisés por lo que ella tuvo que hacer. Pero fue literalmente lo que le salvó la vida a Moisés. Miren cómo dice, verso 26. Entonces Dios lo dejó, pues ella había dicho, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Como la esposa de Moisés cumple en circuncidar al hijo, Dios perdona la vida de Moisés. Por esa sangre derramada al circuncidar al hijo, Dios trae perdón y redención a Moisés. Sin lugar a dudas, hermanos, este es un hecho poco común en la Escritura, y hay detalles ahí, como la frase que la esposa le dice, que nadie se pone de acuerdo en explicar por qué se lo dice. Algunos dicen que Dios se lo había presentado a Moisés y Moisés estaba tan enfermo en aquella posada que por eso es que le pone el prepucio en el pie. Es como que se lo tira para encima de la cama, pero finalmente la palabra del Señor no nos da detalles acerca de eso. El detalle es que Moisés ha perdido de cumplir el pacto. Y Dios lo va a juzgar como juzgaría a cualquier otro ser humano. Aún cuando Moisés era la persona que Dios había enviado a Egipto
para sacar a su pueblo de ahí. Hermanos, Dios no pasa por alto su obra de santidad por nada. Dios no dice en este pasaje, bueno, Moisés me es útil, así que le voy a pasar eso por alto. Me voy a hacer el de la vista gorda. No. Si Dios tenía que matar a Moisés en el camino, Dios lo iba a matar. De hecho, lo que el pasaje dice es que Dios iba a matar a Moisés. No lo dice, no hay suavidad en las palabras que están ahí. Dios podía levantar a otra persona. Pero Dios no separa de nuestras responsabilidades su obra de santidad. Él no dice, este es tan importante que le voy a pasar la mano. No. Dios requiere santidad en nosotros, sea usted quien sea. Y de hecho, mientras más responsabilidades tú tienes con el Señor, más el Señor te demanda. Dios no iba a permitir que Moisés llegara y que Moisés no fuese ejemplo de lo que Dios estaba llevando a cabo con su pueblo. Dios iba a mostrarle a su pueblo que Él era fiel al pacto. Pero su pueblo tenía también que ser obediente a Dios. Y Moisés tenía que aprender acerca de eso. Entonces aprendamos también esto, hermanos. ¿Qué podemos aprender de este primer punto? Bueno, hasta aquí podemos aprender que la oposición no significa que Dios no está obrando. Muchas veces vemos la oposición y decimos, Dios no está aquí. Dios está lejos, Dios no se acuerda. Dios no nos tiene presente. Muchas veces pensamos, si Dios estuviese en el asunto, esto debería caminar. Pero hermanos, este texto dice lo contrario. Dios puede incluir oposición dentro de su plan. ¿La estamos viendo en el pasaje? Por supuesto que la vemos en el pasaje. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad de ver los planes de Dios. Dios puede hacernos llevar, hacernos vivir bajo la oposición y aún así Él estar cumpliendo sus planes. En segundo lugar, la redención no es solo salir de un problema. A veces decimos, yo voy a buscar a Dios para que Dios me ayude en esto. ¿Qué problemas tenía el pueblo? Estaba en Egipto, eran esclavos. Sin embargo, lo que Dios le dice a Moisés que él iba a librar a su pueblo, ¿para qué? Para que ya no fuese más esclavo. Para que le sirviera. Ay, Señor, si tú me resolvieras este problema, eso no tiene nada que ver con la redención. Dios redime al ser humano para que el ser humano le sirva. Dios redime al ser humano con el propósito de que el ser humano regrese a lo que Dios pensó en el Edén y que el ser humano le adore. Dios no redime al ser humano para que el ser humano llegue a ser un Dios. Llegue a ser autosuficiente. Llegue a no tener problemas. Dios nos redime para que nosotros le sirvamos. La realidad que Dios expresa a Moisés y que Él quiere y busca de Israel en la redención, también la quiere de nosotros. Dios nos ha redimido no para que ahora no nos duela nada, ni para que ahora no nos enfermemos, ni para que ahora tengamos, ni para que ahora seamos. Dios nos ha redimido para Él. Para que ahora le adoremos, para que ahora le busquemos, para que ahora le sirvamos. Porque Él sigue siendo Dios. Hermanos, hoy no vivimos bajo la circuncisión. No es ese el pacto por el cual hoy nosotros estamos en relación con Dios. Pero sí vivimos bajo la realidad del nuevo pacto. Yo creo que esto nos confronta. No basta con decir yo soy el pueblo de Dios, yo soy hijo de Dios. Dios me ama, Dios me ha salvado. Pero entonces vivir
de una manera que no refleje eso. Decir que Dios es mi Señor implica que ahora yo me someto a su palabra. Decir que yo le pertenezco a Dios, implica ahora que yo debo vivir como Él quiere. Implica que Él es quien va a gobernar mi vida. Si no vivimos de esta manera, estamos viviendo fuera de la realidad del nuevo pacto. Fuera de la realidad de que Dios nos ha redimido para Él. Entonces no basta con decir soy. Ese decir soy tiene que ir acompañado de frutos, de vivir, de que se vea que verdaderamente Dios ha rescatado mi vida, Dios ha transformado mi vida, Dios me ha llamado para Él. Hermanos, otra de las cosas que aprendemos es que Dios toma en serio el pecado de su pueblo. No solamente el pecado del mundo, Dios toma en serio el pecado de su pueblo. Y es interesante que aquí, mientras el pasaje supuestamente nos habla de cómo Dios está tratando con el corazón de Faraón, también veamos cómo Dios ha tratado con el corazón de Moisés. Antes de confrontar a Egipto, Dios confronta a su siervo. Muchas veces queremos o nos enfocamos en el pecado de afuera, en el pecado del mundo, en cómo están viviendo, en la injusticia, en la maldad de otros. Pero Dios también está examinando nuestro propio corazón. Como su pueblo, Dios está mirando a su casa, Dios está mirando adentro, Dios está mirando a sus siervos. Entonces, mirémonos primeramente nosotros. Examinémonos primeramente nosotros, mostremos primeramente nosotros un arrepentimiento genuino cuando pecamos. Hermanos, ¿cómo termina este pasaje, este capítulo, este primer punto en el capítulo 4? Bueno, a partir del verso 27, Moisés se reencuentra con Aarón. Él llama a los jefes de los israelitas. Moisés hace las señales delante de ellos y delante del pueblo. Y miren qué tremendo, versículo 31, el pueblo creyó y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Y usted pudiera pensar, un final feliz. Qué tremendo cierre para una película. Pero yo quiero que usted permanezca con este pasaje en la mente. Yo quiero que usted recuerde cómo termina el capítulo 4. Porque vamos a estar regresando ahí al menos 2 veces más en el pasaje. Así que en segundo lugar, hermanos, podemos ver en este pasaje que Faraón desconoce a Dios y agrava el sufrimiento de su pueblo. En el capítulo 5, en los versos del 1 hasta el verso 19, vemos ahora que Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón y traen el mensaje. Moisés y Aarón le dicen a Faraón: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Verso 2. Pero Faraón dijo: ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor. Y además, no dejaré ir a Israel. Moisés y Aarón le dijeron: el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Déjenos ir, les rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia y con espada. Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué apartan al pueblo de sus trabajos? Vuelvan a sus labores. Hermanos, la pregunta de Faraón es una pregunta clave en todo el Éxodo. ¿Quién es el Señor? Y la pregunta de Faraón no es una pregunta que quiere inquirir, que quiere conocer, que quiere investigar. Lo que Faraón está diciendo es que no me interesa quién es el Señor. Yo no reconozco a ese Señor. Yo no sirvo a ese Señor. La respuesta de Faraón es una negación de la autoridad de Dios. Faraón está diciendo: yo no tengo por qué obedecer a Dios.
Hermanos, en Egipto Faraón no solamente era el rey, sino que Faraón era considerado como alguien divino, como alguien que representaba a los dioses. Entonces cuando Moisés dice, así dice Jehová, Faraón responde, ¿y quién es ese Jehová para hablarme a mí? Es un choque de reinos, el reino de Dios y el reino de Faraón. Así que es una negación de autoridad. Faraón no reconoce la autoridad de Dios. Pero también es una negación de relación. Faraón creía que el pueblo de Israel le pertenecía a él. Ellos eran sus esclavos. Faraón no reconoce de que Israel tiene otro dueño. Faraón sencillamente se está apropiando de este pueblo. Cuando Dios le dice, Israel es mi hijo, Faraón dice, no, Israel es mío. Está bajo mi autoridad, está bajo mi yugo, está sirviéndome. También es una negación de conocimiento verdadero de Dios. Sencillamente Faraón no está interesado en conocer a ese que está llamando a su pueblo a salir al desierto a adorarle. No le interesa. Hermanos, esto es un desafío abierto. No solamente él rechaza a Dios, él desafía a Dios. Él está diciendo, vamos a ver quién manda aquí. Pero todo el resto del libro de Éxodo responde a esa pregunta. Las plagas Dios las trae, como el propio libro de Éxodo dice, para que sepan que yo soy Jehová. El Éxodo ocurre para que conozcan que yo soy Jehová. Cuando el mar rojo se abre, Dios dice, y los egipcios sabrán que yo soy Jehová. Faraón puede decir lo que quiera, pero al final él iba a conocer quién era verdaderamente Jehová. Los versos del 5 al 19, hermanos, en vez de aflojar la mano, Faraón lo que hace es recrudecer el castigo. Imagínense, ya no le están dando la materia prima necesaria para construir ladrillos a los israelitas. Ahora le están diciendo, aparte de que tienes que seguir haciendo la norma que te puse del día, ahora también tienes que buscar la materia prima. Sal al campo, encuentra y haz los ladrillos que tenías que hacer. Hermanos, sencillamente esa es la respuesta dura, terca, insensible de este hombre. Y es lo que muestra nuevamente, una vez más, el corazón humano. Este corazón que resiste la autoridad de Dios. Este corazón que no soporta que haya alguien por encima de él. Este corazón que dice, igual que Faraón, ¿por qué Dios tiene que decirme cómo vivir? ¿Por qué tiene que decirme Dios qué hacer? ¿Por qué yo tengo que rendirme ante Dios? ¿Por qué yo tengo que obedecer a Dios? Ese es el corazón de Faraón, ese es el corazón del hombre. Un corazón que rechaza todo tipo de autoridad y más la autoridad de Dios. Nuevamente quiero regresar. Capítulo 4, versículo 31. ¿Recuerdan lo que dice? Ellos estaban ahí, los israelitas, creyeron, se postraron y adoraron. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando Faraón endurece su mano? Sencillamente hay queja. Y esto también es natural en todo el libro de Éxodo. La queja está en el corazón también del pueblo de Dios. Cuando el pueblo recibe la orden de Faraón, dice que los israelitas, los jefes, van ante Faraón y dicen, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo vamos a poder hacer eso? Nosotros no podemos cumplir la norma. Y Faraón, ¿qué les dice? Vayan y háganlo. Los capataces, los jefes de los israelitas son castigados porque no pueden cumplir la norma. Interesante que cuando ellos se quejan ante Faraón y salen, se encuentran con Moisés y Aarón, que los estaban esperando fuera. Y ahora ya su queja no es contra Faraón, ahora su queja es contra Moisés y Aarón. ¿Qué le dicen? Mire el Señor sobre ustedes y los juzgue, pues nos han hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. El pueblo está quejándose.
Pero no solamente el pueblo se queja. Verso 22. Entonces Moisés se volvió al Señor y dijo, oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada para librar a tu pueblo. Tú me has traído, me has mandado aquí diciéndome que venga para que saque a tu pueblo de este lugar. ¿Y qué hemos ganado con eso? Sencillamente más esclavitud, más trabajo, más castigo. Ahora me tildan a mí de culpable y sencillamente con toda la razón porque tú no has hecho nada. Este es el mismo pueblo que cuando Moisés llegó, hizo las señales, creyeron al Señor, se postraron y lo adoraron. Sin embargo, ahora ellos están quejándose, ellos tienen dudas, ellos están viendo de que obediencia, y Moisés está viendo que obediencia no es igual a alivio, sino que obediencia es igual a oposición, a presión, a sufrimiento. Hermanos, miren la respuesta del Señor, capítulo 6, verso 1. El Señor respondió a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Yo no te voy a contestar, Moisés, por qué está pasando eso. Yo te voy a enseñar y yo te voy a mostrar y con tus propios ojos vas a poder ver que yo voy a librar a mi pueblo de Egipto. Hermanos, ¿qué aprendemos aquí? Y en el próximo sermón vamos a continuar viendo más adelante todo lo que resta en el capítulo 6. Pero ¿qué podemos aprender de esta realidad que el pueblo de Dios está experimentando? De cómo hay gozo, hay aceptación, que bueno, Dios se ha acordado de nosotros, nos vamos a postrar, vamos a adorar a Dios. Y después hay queja. Moisés le reclama a Dios, ¿para qué me trajiste? Esto es un ministerio fallido, esto no tiene ni pies ni cabeza, lo que ha hecho es empeorar la cosa. Bueno, podemos aprender que no podemos interpretar la fidelidad de Dios por lo que vemos en el momento. Muchas veces, si no vemos, no creemos. Yo confío en el Señor, yo confío en el Señor, yo creo que el Señor ha dicho esto, ha prometido esto. Pero si no lo veo, me quejo y dudo. Esa es la respuesta del corazón. Israel tenía muchísimas evidencias. Moisés había acabado de llegar, había cogido una vara y había hecho las mismas señales que Dios le mandó a hacer en el capítulo anterior delante de esta gente. Esta gente habían quedado tan impresionadas que habían entendido que verdaderamente Dios le había mandado a Moisés, que verdaderamente Dios estaba en el asunto. Pero en un momento donde no recibieron lo que ellos esperaban recibir automáticamente, ya empezaron a pensar que la evidencia era engañosa. Hermanos, lo que vemos no refleja siempre, no siempre refleja lo que Dios verdaderamente está haciendo. Nosotros queremos ver el resultado. Queremos ver la obra consumada. Si fuera por nosotros quisiéramos estar ahora mismo en el cielo. Y es bueno que anhelemos eso. Pero mientras estamos aquí tenemos que ver por qué Dios nos tiene aquí todavía. O sea, necesitamos entender que nuestra vista es engañosa. Nuestro corazón es engañoso. Satanás nos quiere engañar. Y es por eso que mientras estemos viviendo en momentos donde no podamos ver a Dios obrando, la respuesta de un creyente maduro siempre debe ser esperar y confiar. Esa es la ecuación que nosotros debemos usar. Esperar y confiar. Dios es fiel.
Él iba a hacer lo que había prometido con este pueblo en su tiempo, a su manera. No como el pueblo quería. Por supuesto, a ellos no les gustaba seguir haciendo ladrillo, y menos cuando ahora implicaba más trabajo. Pero ellos debían esperar y confiar en el Señor. Hermanos, también aprendemos que la queja muchas veces no solamente revela incredulidad, o revela incredulidad, no solamente dolor. A veces nosotros podemos pensar, el problema es que ellos se están quejando por el dolor. Bueno, ellos se están quejando porque no creen que Dios va a hacer lo que Dios dijo que iba a hacer. Y eso es lo que Moisés está diciendo cuando habla con el Señor. Es válido sufrir. Sufrimos en este mundo, pero nunca nuestras quejas pueden pasar a ser una acusación contra Dios. Moisés le dice, ¿para qué me enviaste? Él está acusando a Dios. Él le está diciendo a Dios, no has hecho nada. Esto sencillamente es más dolor, es más sufrimiento, es más juicio. Pero hermanos, en medio de estas cosas, lo que un creyente debe hacer es pedir auxilio a Dios y esperar en Él. Porque ¿saben qué? El sufrimiento nunca es el final. La historia de la redención no termina en sufrimiento. Entonces, debemos confiar en que Dios está obrando en medio del sufrimiento para tu bien, para nuestro bien, para su gloria. También podemos aprender que la obediencia nunca, o prácticamente nunca, produce resultados inmediatos. Ser fiel muchas veces puede costarnos más, no menos. Vivir una vida íntegra, decir siempre la verdad, mantenerse firme ante la opresión del mundo, eso puede costar caro. Vivimos en un entorno donde ser fiel a Dios es ser infiel a todo lo demás. Y todo lo demás va a traer presión hacia nosotros. No podemos pensar que porque yo soy fiel al Señor, todo el mundo va a estar contento conmigo y todo me va a ir bien. No, no es así. Entonces, la fidelidad, la obediencia, no siempre produce resultados inmediatos. También podemos aprender que Dios siempre no nos responde o no nos da los porqué de las cosas. Dios no le respondió a Moisés, sencillamente le dijo, tú vas a ver lo que yo voy a hacer. Dios no tiene por qué darnos las razones de las cosas. Dios no tiene por qué y no nos debe explicaciones a nosotros. Dios es Dios. Hermanos, y lo último que podemos aprender, y es interesantísimo, Cristo experimentó el mismo patrón que nosotros vemos en este pasaje. Él obedeció y en su obediencia Él sufrió, Él fue rechazado. Todo lo que pasó en ese momento parecía un fracaso terrible. Él fue a la cruz, Él murió, pero sencillamente Dios usó todas estas cosas para lograr el plan por el cual tú y yo alcanzamos la redención. Entonces, muchas veces la obediencia trae cosas que no queremos, pero Dios está usando ese proceso para un plan glorioso. Hay muchos hermanos hoy que sufren por predicar el evangelio. Muchísimos. Muchísimos llegan a la muerte por predicar el evangelio. Y usted dice, ¿cómo yo le hallo, como decimos los guajiros, a cotejo a esto? Bueno, sencillamente Dios está usando eso, que es desagradable, para un plan muchísimo mayor. Entonces, la obediencia a veces, eso es lo que trae, mis hermanos. Cristo es nuestro modelo y nuestro ejemplo en cuanto a esto. Concluyo, hermanos, esta mañana. Este texto, mis hermanos, dentro de las cosas que nos enseña a nosotros a poder mirar la vida de una manera correcta. En medio del peor tiempo de estancia en Egipto, el pueblo de Dios y Faraón y Egipto iban a conocer verdaderamente quién era Jehová. Nosotros podemos ver este pasaje y podemos entender y recordar que como pueblo de Dios podemos confiar y podemos esperar en su fidelidad. Que los enemigos de Dios, aunque puedan oprimirnos por un tiempo,
conocerán al final quién es Dios. No quedarán sin conocer verdaderamente quién es Dios. Faraón lo va a conocer, Egipto lo va a conocer, y los enemigos de Dios del presente y de todos los tiempos, al final van a conocer quién es Dios. Y van a recibir su retribución por esto. Les recuerdo la verdad esta mañana, hermanos. Dios cumple su propósito aún cuando todo parece empeorar. Cuando todo parece ir de mal en peor, Dios cumple su propósito. Que el Señor nos ayude a siempre tener esto en mente y a vivir confiando y esperando en Él.